Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Estamos con las ecuaciones de Bellman. Vamos a ver otro problema de aplicación de las ecuaciones de Bellman. Ya estamos viendo unos cuantos, pero yo creo que merece la pena porque son interesantes. Aquí en este problema de aplicación va a ser un problema de asignación, como en un vídeo anterior también hicimos, pero se va a plantear de otra forma. Entonces esto es como si fuera una empresa que tiene n actividades, realmente tiene n actividades, la actividad 0, la actividad 1, la actividad 2, la actividad n-1, suman n actividades. Entonces se tiene la cantidad A de un recurso, de un input, de un recurso, de un recurso productivo, a repartir entre n actividades. A repartir entre n actividades, de tal forma que vamos a asignar a la actividad 0 u de 0, u de 1, a la actividad 1 u de 1, a la actividad k u de k y a la última actividad u de n-1. Es decir, u de 0 va a ser va a ser la variable de control. Va a ser la variable de control. Entonces, por otro lado, el problema, por tanto, se trata de encontrar estas asignaciones a cada una de las actividades de un recurso escaso que tenemos disponible A. Entonces, claro, ¿y con qué criterio? Pues con el criterio de máximo beneficio. Es decir, si aquí nos dan que si a la actividad K se le asigna U de K, tenemos un beneficio de la raíz cuadrada de U de K unidades monetarias. Es decir, si a U de K tendríamos, si asignamos U de K, tendríamos la raíz cuadrada de U de K en unidades monetarias, en euros, en la moneda que sea. Entonces este sería el beneficio. Entonces tenemos que repartir U de 0, tenemos que repartir ese recurso entre esas actividades de tal forma que el beneficio sea máximo. Entonces habría que plantearlo y resolver encontrando el valor de las variables de control, de la variable de estado y del beneficio final. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Bien, pues lo planteamos de la siguiente forma. Se trata de maximizar el beneficio. Bien, pues vamos a tener una maximización de momento. Una maximización de momento. Entonces tenemos que maximizar un funcional que va a ser el beneficio y como siempre tenemos que elegir U de K. U de K para desde K igual a 0, desde K igual a 0 hasta Kn-1. Desde K igual a 0 hasta Kn-1. Eso ya de momento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos n-1, tenemos estas actividades y por tanto tendríamos que tener, aquí vamos a tener, si solamente nos dedicamos a la actividad 0, bueno, si nos dedicáramos a la actividad 0 tendríamos un beneficio de raíz de u 0. Si solamente tuviéramos la actividad 1, raíz de u1. Como tenemos todas estas actividades, será un sumatorio. Será el sumatorio de los beneficios de cada una de las actividades, sería el beneficio global. El beneficio global. Luego tenemos que poner el sumatorio de K0 hasta n-1. ¿De qué? Pues del beneficio de cada actividad. Bien, pues el beneficio de cada actividad nos dicen que es u raíz de k. La raíz de u de k. Es decir, esto es u de 0 más u de 1, raíz, más raíz de u de 2, más u raíz de n-1. Bien, este es el significado de este funcional. Borramos aquí. Entonces, ¿sometido a qué? ¿Sometido a qué? Pues, claro, vamos a tener que la variable de estado x de k, vamos a ponerlo mejor, vamos a razonarlo mejor.
vamos a tener, lo que está claro es que x de 0 va a ser igual a A, es decir, la variable de estado va a ser la cantidad de recursos que tenemos inicialmente, y lo que está claro es que x en n al final de todo, x en n, el recurso tiene que estar agotado. El recurso tiene que estar agotado. Entonces, ¿esto qué significa? Que el sistema dinámico va a ser de la siguiente forma. X de k más 1, lo que me queda para las siguientes actividades, va a ser x de k, lo que tenía antes, en la actividad anterior, menos lo que he dedicado a la actividad anterior. Lo que tenía antes de empezar la actividad anterior, menos lo que he dedicado a la actividad anterior. Es decir, si partimos de u de 0, yo tengo x de 0 que es igual a la actividad A. Tengo x de 0 que es la cantidad de recursos que tengo para todas las actividades. ¿Cuánto dedico a la actividad A? A la actividad 0, u de 0, el que halle óptimo. Entonces, x de 0, el recurso total menos lo que dedico a la actividad A, es lo que tengo en x de 1. Es decir, la cantidad de recursos que tengo para el resto de las actividades. Disponible para el resto de las actividades. Claro, para la actividad 2, ¿qué voy a tener? En lo que tenía en x1 para el resto de las actividades menos lo que dedico a la actividad 1. Esto que va a ser la cantidad de recursos que tengo para el resto de las actividades. Ya he utilizado recursos para actividad 0 y 1. Entonces aquí tendría la cantidad de recursos que me queda para la actividad 2 y el resto de las actividades. Y así sucesivamente, de tal forma que en x de n yo voy a tener 0. 0 porque ya lo he repartido todo. Luego este sería el sistema. El sistema dinámico, la ecuación en diferencias, que me define el problema. Entonces sería esto para, por supuesto, K0, 1, puntos, n-1. n-1. Y aquí lo que tenemos es otra consideración, es que u de k no puede ser libre. U de k va a tener que ser menor que x de k y mayor que 0, por supuesto. Mayor o igual que 0. Yo puedo dedicar a una actividad 0. 0. Pero no una cantidad de recursos negativos. No tiene sentido eso. Y u de k tiene que ser menor o igual que x de k. Es decir, a una actividad no le puedo dar más recursos de los que tengo. Luego el conjunto u de k va a pertenecer a este conjunto factible. Bien, pues podemos empezar a resolver el problema. Tenemos para el periodo final, es x de n, está dado, y x de n nos dice el enunciado que es 0. Luego j y n no interviene en el funcional. Luego j de n de x de n es igual a 0. Periodo n, pues como siempre, aquí xn-1, jugamos con que x-1 está dado. Luego la función que incorpora el beneficio sería j para ese periodo, sería j de x n-1, sería maximizar
maximizar la función. N-1, ¿cómo interviene en el funcional? Pues aquí en n-1 hay un término que es un-1. Luego, aquí lo que tenemos es un-1 más más JDN del periodo posterior que lo hemos hallado anteriormente, que es J asterisco dn xdn. Bien, xdn lo podemos poner como este sistema. Xdn lo podemos poner en función de n-1 según este sistema. Luego aquí vamos a poner j asterisco dn, ¿de qué? De xdn. ¿Cuánto es xdn? Xdn pues será x de n-1, si esto es n, esto será n-1, x de n-1 menos u de n-1, menos u de n-1. Aquí ponemos esto, u de n-1, y maximizar esto. Pero claro, esto tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, estamos restringidos a esa restricción, valga la redundancia. Entonces, x n-1, x de n-1 menos u de n-1 tiene que ser igual a 0. Luego, u de n-1, el control, u de n-1, asterisco, tiene que ser igual a x de n-1. No da lugar a maximizar, porque aquí ya tenemos esta restricción. Luego ya el control nos viene impuesto por x n-1. ¿De acuerdo? Luego j. Ahora, una vez que hemos hallado el control, tenemos que hallar j de n-1 sustituyendo el control en la función. Luego j de n-1, asterisco, en x de n-1 sería igual a raíz cuadrada de u de n-1, que es x de n-1. ¿Vale? Más 0, porque esto vale 0. Más 0. Lo ponemos así a efectos didácticos. Bien, pues esta es nuestra función. Lo ponemos en azul. Vamos a ponerlo en azul más claro. Esta sería nuestra función de beneficios desde el periodo n-1 hasta el final. El valor. Bien, pues ahora vamos al periodo n-1. Periodo n-1 estará dado por una observación. un-1 es igual a xn-1. Luego, en este caso es igual. Es decir, lo que tenemos es que se cumple la restricción. Lo hemos hecho sin tener en cuenta la restricción, pero aquí se cumple la restricción, que u de n-1, u de k sea menor o igual que xn-1. Luego lo estamos haciendo bien. Para el periodo n-1, vamos a poner aquí un amarillo un poco más. Para el periodo n-1 lo que tenemos es que está dado x n-2. Luego j asterisco de n-2 de x n-2 será igual a la maximización, la ecuación de Bellman, ¿de qué? De que interviene x n-2, lo tenemos aquí, interviene x n-2 en el periodo n-2 algo en la función, en el funcional, sí, pues el propio
un-2. Luego tenemos que maximizar la raíz cuadrada de u de n-2 más j de n-1 de x n-1 del anterior que acabamos de hallar. Y claro, x de n-1 hemos hallado que es raíz de n-1. X j de n-1 hemos hallado que es raíz, esto es, vamos a ponerlo así para que no parezca un cociente, esto es raíz cuadrada de x n-1. Pero x n-1 vale, según el sistema, x n-2 menos u n-2. Luego tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de x n-2 menos u n-2. ¿Vale? Luego, en resumidas cuentas, nuestra función jn-2 es, aquí tenemos que poner, hay que maximizar raíz cuadrada de un-2. Hay que maximizar este término más este, pero este, vamos a ponerlo así, este vale esta cantidad. Vamos a ponerlo así para que nadie se pierda. Entonces tenemos que maximizar esta función u de n-2 más la raíz cuadrada de x n-2 menos u n-2. Entonces tenemos que elegir el un-2. Tenemos que elegir el un-2 de esta expresión. Bien, pues lo hacemos. Como siempre, tenemos que derivar, es un problema ya de programación matemática, tenemos que derivar esta función, la condición de primer orden, derivar con respecto a un-2 e igualar a 0. Luego, la derivada de j n-2 con respecto a un-2 es igual a 0, condición de primer orden. Entonces, derivamos aquí. un-2, la raíz cuadrada de un-2 es como un-2 elevado a un medio. Luego sería un medio por u de n-2 elevado a un medio menos 1 es menos un medio. Más, vamos a poner aquí un más de momento, más la derivada de esto con respecto a un-2, que sería un medio de todo el radicando, que es x n-2 menos u n-2 elevado a un medio menos 1, que es menos un medio, aplicando la regla de la cadena. Y ahora hay que, aplicando la regla de la cadena a su vez, la derivada de lo de dentro con respecto a un-2, que es menos 1. Luego, este más que habíamos puesto aquí, lo ponemos como menos. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Este un medio y este un medio se cancelan, porque podemos multiplicar todo por 2. El segundo miembro no varía, luego esto se puede cancelar. Y entonces quedaría que u n-2 elevado a menos un medio es igual a x n-2 menos u n-2 elevado a menos un medio. Es decir, elevando ambos miembros a menos 2, lo que tenemos es que un-2
es igual a x n menos 2 menos un menos 2. Luego, ya despejando, pasando este al primer miembro y despejando, lo que tenemos es que u asterisco de n menos 2 es igual a x n menos 2 entre 2. Entonces ya tenemos el valor de u n menos 2, el valor del control para n menos 2. Entonces, ahora, como siempre, tenemos, bueno, la condición de segundo orden sería de máximo, sería derivar esto con respecto a u otra vez, y claro, nos queda negativo. Nos queda un valor negativo, lo cual quiere decir que es máximo. Bien, entonces ahora sustituyendo en jn-2, jn-2, el valor de la variable de control para ese periodo, aquí tendríamos vamos a borrar aquí, de x n-2, estamos aquí, entonces tenemos que sustituir un-2 es xn-2, luego tenemos la raíz cuadrada, un-2 es xn-2 dividido entre 2, más este término de aquí, que es, tendríamos xn-2 menos un-2, pero un-2 es la variable de estado dividido entre 2. Entonces, 1 menos un medio, algo menos un medio de algo es un medio de algo. Luego tenemos que tenemos lo siguiente, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada, este término sería xn-2 entre 2 más xn-2 entre 2. Y esto es, lo podemos poner como j asterisco de n-2 como 2 dentro xn-2. ¿De acuerdo? Porque esto sería 2 raíz 2 por raíz de xn-2 entre 2. Si lo metemos dentro, ese 2 lo tenemos que meter al cuadrado, que sería 4 entre 2 y queda 2 aquí. Bueno, pues aquí tenemos, por tanto, j de n-2. Bien, pues yo no sé si hacer un n-3, n-2. Bien, si hacemos, lo podéis hacer vosotros porque es exactamente igual, queda muy simétrico, entonces quedaría para el periodo n-2, es análogo, queda análogo. Entonces aquí sea x n-3 dado, ¿vale? Entonces, si lo hacéis, vamos a poner j de n-3 de x n-3 sería, ¿que interviene en el funcional n-3? Sí, pues interviene en el término un-3, aquí en el funcional, por supuesto. Luego la ecuación de Bellman sería raíz cuadrada de u n-3 más jn-2, que es lo que hemos hallado, más j asterisco de n-2 de n-2.
y, y está en función de n-2, pero vamos a ponerlo en función de n-2, ¿vale? De n-2. Entonces esto sería raíz cuadrada de un-3 más j de n-2, pero n-2 es n-3, x de n-3 menos un-3. Entonces, y como esto es así, como j de n-2 es la raíz cuadrada de esto, tenemos que sería 2 por x n-3 menos un-3. Entonces sería esto jn-3 de x n-3. Entonces esto es lo que hay que maximizar con respecto a un-3. Bien, si esto lo hacéis ya vosotros, si esto ya lo hacéis vosotros, aquí lo que os va a quedar es que, si lo hacéis ya vosotros, tras el proceso de maximización, aquí lo ponemos, tras el proceso de maximización respecto a un-3, obtenemos que un-3, que hemos hallado un-2 antes, ahora nos toca un-3 tras el proceso de maximización, sería xn-3 entre 3. Lo ponemos en azul y sustituyendo en la función jn-3, lo que obtenéis sustituyendo u asterisco de n-3 en jn-3, tendríamos ya jn-3 asterisco óptima xn-3 igual a 3 xn-3 raíz cuadrada. Entonces aquí lo podemos poner en azul también. Entonces observamos que en términos generales, tenemos que el control U para n-h, vamos a poner h luego para no poner tantas cases, que luego lo vamos a poner, n-h, a ver, n-h, vamos a ponerlo esto en verde para que, en términos generales, lo que vamos a tener es lo siguiente como resultado. un-h va a ser igual, aquí vemos, x un-3 sería el h, x n-3 n-h. Aquí un-2, x n-2. Y en n-1, x n-1. Luego aquí tenemos x. Y en términos generales esto es x de n-h dividido entre ¿cuánto? Entre el propio h. Aquí es 3, aquí es 2 y en el anterior es 1. Luego dividido entre h. Y j de n-h de x n-h es igual, aquí lo vemos, sería h por, es 3 por x n-h. Aquí vemos que es 2 por x n-2, es decir, h por x n-h. Y arriba lo mismo, en x n-1, tenemos que es lo mismo, sería 1 por x n-1.
h por x n menos h. Luego tendríamos que esto es h por x n menos h, raíz cuadrada. Bien, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Podemos ir de abajo arriba, es decir, ahora podemos ir en el orden temporal natural. Y entonces podemos poner lo siguiente. Para las variables de estado, esto sería asterisco y esto sería asterisco, las óptimas. Entonces tenemos que nuestra ecuación es x de k más 1 es igual a x de k menos u de k, nuestro sistema. A ver. Nuestro sistema, x de k menos u de k. Entonces, para x de 1 vamos a tener x de 0, que es igual a menos u de 0. ¿Y u de 0 cuánto va a ser? U de 0 hemos visto que es... ¿U de 0 cuánto es? U de 0... Perdón, u de 0. U de 0 va a ser x de 0, realmente, a ver, si aquí lo tenemos en términos generales, u de 0 sería n menos n. N menos n. Luego sería n menos n sería 0. Entonces, n menos, aquí lo tenemos en términos generales, u de 0 sería h sería igual a n. Entonces sería x de 0 dividido entre n. H valdría n para que sea u de 0. U de 0, por tanto, es a dividido entre n. Es decir, que x de 1 sería igual a menos a dividido entre n. Es decir, podemos poner que esto es n menos 1 operando n menos 1 dividido entre n por a. Esto sería x de 1. Operando. ¿Vale? Entonces, ahora u de 1. U de 1, ¿cuánto vale? U de 1 sería x de 1. Sería x de 1. U de 1 sería x de 1, n menos h. N menos h sería 1, n menos h sería 1, luego sería u de 1, x de 1, dividido entre h. Para que esto sea 1, h tiene que valer n menos 1. n menos 1. Bien, pues ponemos aquí x de 1, que es esta expresión que hemos hallado antes. X de 1 sería n menos 1 entre n por a dividido entre n menos 1. Y esto se queda entre n menos 1. Entonces esto se queda, este n menos 1 y este n menos 1 se cancelan y queda a entre n. Si lo seguimos haciendo, lo que nos va a quedar, si seguimos x2, etcétera, lo que nos va a quedar es que u de k en general, u de k va a ser igual a c entre n. No va a depender del índice. Es decir, se reparte entre el c no es a. Se reparte la cantidad de producto, se reparte la cantidad de producto inicial
en partes iguales entre todas las actividades. Evidentemente porque cada una de ellas aporta a la al funcional de beneficios la misma cantidad, en la misma proporción. Luego, U de n, esto lo podríamos haber visto intuitivamente desde el principio, que va a ser A entre n. Y X de K, X, esto es U asterisco, X asterisco de K, lo que vamos a tener es, aquí lo vemos, X1, si hiciéramos X2 quedaría n menos 2 entre n por A, y así sucesivamente. Luego X de K quedaría n menos K entre n multiplicado por A. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué haces aquí? A ver, perdón, que he salido aquí. Ya. Bueno, pues esto es. Y por supuesto, la función j de 0, asterisco, que sería el beneficio máximo del problema, sería j de 0, sería n por c, porque sería, esto sería n por c, por a, c no, por a, la cantidad de recurso, a sería x0 y n sería el h que hemos visto antes. J de 0 sería n por a, el beneficio global. ¿De acuerdo? Luego, en este problema, y u siempre cumple que es mayor que 0, evidentemente, esto es mayor que 0, y cumple que siempre es menor o igual que x de k. Con lo cual, sin tener en cuenta la restricción a la hora de proceder a la resolución del problema, vemos que el propio problema cumple la restricción, luego no tenemos que hacer nada. Si incumpliera la restricción, tendríamos que tener en cuenta esa restricción para la resolución apropiada. Bien, pues este es otro problema típico aplicado a control óptimo. Evidentemente esto se complicaría para programarlo computacionalmente en una máquina, en un ordenador, si aquí hubiera muchas actividades y cada una de las actividades tuviera una repercusión en el beneficio distinto. Es decir, estos beneficios, esta función fuera distinta para cada actividad. Entonces se programaría en términos de las ecuaciones de Bellman, nos saldrían aquí unas funciones relativamente complicadas dependiendo de cómo fueran, y paso a paso se resolvería el problema. Bien, bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, un me gusta, me podéis hacer cualquier pregunta que os surja, cualquier duda, yo os la respondo muy gustosamente. Estamos aquí para poder ayudar, o para ayudar. Yo al menos quiero ayudar. Yo no sé si ayudo, pero quiero ayudar. Y bien, pues si os ha gustado el vídeo, como digo, dais un like, y si también os parece bien, os podéis suscribir a este que siempre será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.